3.1. Impactos ambientales, sus categorías y tipos, benéficos o adversos. Para ello, obviamente, deben evaluar los impactos ambientales. Segundo, valor económico de los servicios ecosistémicos, BESE, sus insumos, el método y los costos estimados. Tercero, valor económico de los servicios ambientales, BESA, los insumos que constituyen ese servicio ambiental, el método de evaluación económica y el costo estimado. Porque es un embalse multiuso, es para generar energía eléctrica, pero también es para control de inundaciones, dice la diapositiva y los videos. Pero hay otro control, que es el que, por ejemplo, en este momento una vez más no se presenta, que es que el río está muy seco, demasiado menor su caudal mínimo, y del fondo, al haber poca lámina de agua, poca profundidad, emergen o hay islas de sedimentación. Eso dificulta el ambiental de la navegación. Cuando hay agua suficiente para el calado de los barcos, de las naves. ¿Qué método permite evaluar eso? ¿Y qué costos se estiman como servicio? Cuarto, infiera y describa la problemática que el proyecto de la hidroeléctrica encontró al inicio. Ahí están los videos informando de ello, hasta con detalle. Quinto, describa la problemática social y ecosistémica eventualmente vigente hoy, a pesar de la regulación de caudales, entre paréntesis mínimos y máximos, en el río de su cumplimiento, es decir, bajo la hipótesis de que se esté cumpliendo la regulación de caudales. Ese es el documento. Se han vinculado unas 8 personas más. Alberto Medina es uno. Andrés también. Andrés Rodríguez también. Camilo Tobar también. Ismael Anaya también. Joel Pizarro también. Jorge Sánchez también. Y Gisela, que estaba hace rato y cierra la lista porque no se ha conectado Juliana Ríos hoy. Repito que David Pacheco de Chinú me envió su excusa anoche, porque hoy esa población desde las 5 de la mañana está sin fluido eléctrico. Bueno, esta es la carátula de una conferencia que nos dieron en Ingeniería Civil en un mes de marzo, cuando celebramos religiosamente el encuentro de Ingeniería Civil de la Universidad de Sucre. Y dentro de las ponencias había ponencias del ejercicio de la ingeniería civil en la región, en la nación, no nos supeditábamos a Sucre. Entonces, esta es una ponencia de la misma hidroeléctrica Urra 1, generación de energía y aspectos ambientales, de marzo del 2014, hace 8 años.
aprovechar la energía potencial del agua que está embalsada y mediante las tuberías de conducción, ahí se va generando energía cinética y convertirla en energía giratoria mediante en energía mecánica en el universo y convertirla en energía mecánica mediante las turbinas y en energía eléctrica a través de las generaciones, de los generadores. En el mundo más o menos se mantiene esto. El 62.33% de la energía que se genera es de origen fósil, es decir, a través de la explotación de hidrocarburos y gas natural. Le sigue en cantidad la energía nuclear, no presente en América, 17.30. La hidroeléctrica como URRA, como Betania, como el proyecto problemático de Hidroituango, 19%. Luego la nuclear, 17%. Esto es una gran cantidad, 62 y 18, da 80, 81 y 17, 98. El 2% continúa en cuarto lugar, energía eléctrica a través de biomasa, geotérmica natural en los volcanes, 0.29, y la eólica, 0.06. Características del recurso. La energía hidroeléctrica es renovable y limpia, almacenable mediante embalse, no almacenable una vez producida. Tiene que distribuirse, conducirse, transformarse, pero no se almacena. Tiene un mínimo costo de operación, por lo que son 200 años de vida útil del proyecto. Alto costo de instalación, amplio periodo de construcción. Tiene impacto ambiental durante la construcción, durante la operación del embalse y durante el régimen de caudales. A mí. Partes y funcionamiento de las centrales hidroeléctricas. Una hidroeléctrica tiene... Profe, no está compartiendo. Pero ¿cómo me vas a decir 5 minutos después si es lo primero que les pido? ¿Por qué los demás no me dicen nada? ¿Qué ocurre? Vamos a regresarnos, pues. Cancelo todo. Tienen que ser más ágiles. Listo, en pantalla para todos. Sí, profesor. Gracias. ¿Quién contestó? Sergio, profe. ¿Quién? Sergio, profe. Ok.
Definición de hidroeléctrica tal como está escrito allí en la diapositiva que presento. Son instalaciones que permiten mediante el almacenamiento de agua, eso se llama embalse, aprovechar la energía potencial que genera esa altura de agua contra una estructura que construimos en ingeniería civil que se llama presa. Mediante la captación, que son rejillas enormes, el agua se diseña para que a través de grandes tuberías, más de una tubería, circule bajo esa presión que genera la energía potencial, que es gamma por H. Dentro de la tubería alcanza altas velocidades generando una energía hidráulica caracterizada por energía cinética alta, pero luego al final de la longitud de esas tuberías están las turbinas, que son las máquinas hidráulicas, la maquinaria hidráulica que transforma la energía hidráulica en energía mecánica a través de energía mecánica que gira como un movimiento armónico simple, y esa energía mecánica mediante los generadores se transforma en energía eléctrica. Es decir, que la energía hidráulica potencial termina convertida en energía eléctrica. Y esa es la que moviliza el desarrollo económico sustancialmente cuando es hidroeléctrica. En el mundo, el 62% de la energía que se genera y se consume es de origen fósil. Se explotan los hidrocarburos, petróleos y gas natural, y aún mediante la quema de carbón en las termoeléctricas se genera energía eléctrica. Le sigue en cantidad la generación hidroeléctrica, hidropower 19%, luego la nuclear, que no está presente en América aún como tal, 17%. Ahí terminan los porcentajes en dígitos que suman, repito, 80, 90 y 19, 62 y 17 son 79, 80 más 19, 99, y el resto se va en estas fracciones donde se distingue casi en 1% de la generación eléctrica a partir de la biomasa. Esta energía eléctrica es cuando toman los residuos de tratamiento, de manejo de residuos orgánicos y los fermentas o los más bien biodegradas, sobre todo en ambientes anaeróbicos sin oxígeno, y un alto porcentaje se convierte en metano. Ese metano se captura, se limpia y se le da presión manométrica a través de un compresor, y ese metano, como si fuera agua, tiene un poder energético como masa gaseosa. Así presionado manométricamente como va el agua dentro de las tuberías hacia las turbinas, este va hacia las unidades que generan entonces energía eléctrica. Es más que todo de uso rural, porque es donde están los centros de generación de biomasa por excretas animales, pero también por manejo integral de residuos vegetales con bacterias, con microorganismos que permiten esta generación.
Más o menos el 0.3%, o sea, el 3 por mil de la energía en el mundo se genera a través de la erupción de los volcanes, altamente no aprovechable aún como energía. Y la eólica está en el orden de medio por mil, 0.06%. Características del recurso. La energía hidroeléctrica es renovable y limpia. Es renovable porque el motor de todo esto es el caudal que entra al embalse. Por eso menguan cuando vienen los fenómenos del Niño. Los embalses bajan de nivel, la potencia inicial gamma por H baja porque la profundidad a nivel de la boca toma sumergida de las rejillas baja. Es una energía limpia, almacenable mediante el balse, no almacenable una vez producida, con mínimo costo de operación, una obra sencilla que se irriga en un horizonte de 2 siglos, de 200 años. Tiene un alto costo de instalación, con grandes movimientos de tierra, grandes volúmenes de estructura reforzada, grandes volúmenes de accesorios, grandes volúmenes de maquinaria, tanto mecánica como eléctrica, y luego el proceso de instalación. Hasta la casa eléctrica de la hidroeléctrica. Aquí no entran los costos de las redes externas a la hidroeléctrica. Se construye a lo largo de varios años. Tiene un impacto ambiental durante el proceso constructivo, durante el proceso de embalse o almacenamiento, durante el proceso de operación con el régimen de caudales. Aquí ven unas foticos. Las secciones transversales de las tuberías bien pueden ser estos tipos de herraduras cuando las circulares existentes no alcanzan a dar el área necesaria. Un embalse aquí en las proximidades de una cascada en ese paisaje. Parte y funcionamiento de las centrales eléctricas. Aquí vemos 10 partes. Una, el embalse. 2, la presa. Aquí está la presa. Larga, profunda, voluminosa, hueca en la parte inferior. La parte inferior son instalaciones de tuberías, accesorios, de instrumentos de medición. La presa hidráulica tiene su cara externa al embalse, la visible, la que nos muestran en los videos, en las películas, las que vemos cuando se ha podido visitar. La cara interna, rejas filtradoras, son las captaciones sumergidas dentro del cuerpo de agua, de tal manera que en el nivel mínimo de operación haya rejillas bajo el agua, para que pueda darse un flujo continuo de la masa almacenada a los ductos que van por dentro del volumen de concreto de la presa. 4, tubería forzada. Busquemos el número 4. Aquí está la tubería. Viene de una altura enorme, a pesar de que es una cota muy cercana al fondo de la altura útil, a alta velocidad, y con esa cabeza piezométrica va a llegar al conjunto de grupo turbina alternador, que es 5. Aquí es la transformación de energía hidráulica, gran energía cinética,
a energía mecánica y luego a energía hidráulica. Turbina hidráulica, la 6. Ahí la tienen. 7, ya en la parte, bueno, 7 el eje de giro de esas ruedas que movilizadas por el agua cinéticamente energizada, permite que ese eje gire y en contacto con los generadores generen energía eléctrica. Una vez generada, se lleva a los transformadores y la acondiciona para enviarla mediante líneas, que son las líneas de transporte de alto voltaje de la red de energía eléctrica. Pueden observar aquí en los cortes geológicos cómo la presa de concreto está empotrada, incrustada en las estructuras rocosas, geológicamente altas, no fragmentadas, no porosas, que contienen el embalse y la estructura, tanto lateralmente como verticalmente. Es decir, esta estructura rocosa es la cimentación de una hidroeléctrica. Léanse ahora esto que está escrito al lado. El agua se transporta por unos conductos o tuberías forzadas, el flujo forzado, gravitacional, ahí no hay bombeo hacia las turbinas, controlados con válvulas para adecuar el flujo de agua con respecto a la demanda de electricidad. Y si no me están comprando mucha electricidad, entonces cierro parcialmente las válvulas e introduzco pérdidas por ese accesorio y el caudal disminuido, materia prima en la transformación, va a generar menos energía eléctrica. De igual manera, cuando tenga una gran demanda, trabajo con los máximos caudales permitidos, que quien me regula me ha establecido. En la figura se aprecia cómo el agua que llega con alta presión a la turbina incide en sus álabes o hélices, haciendo girar su eje, el cual va conectado a un generador, produciendo en este energía eléctrica. Luego el agua sale por los canales de descarga. Los generadores están situados justo encima de las turbinas y van conectados con árboles verticales. El diseño de las turbinas depende del caudal de agua. Las turbinas tipo Francis se utilizan para caudales grandes y saltos medios y bajos, y las turbinas o ruedas Pelton, que así conocemos en mecánica de fluidos, se usan para grandes saltos y pequeños caudales. Aquí tienen una diferencia sustancial. La turbina Francis para grandes caudales y saltos medios o bajos, se refiere a este desnivel. Las turbinas Pelton para grandes saltos y pequeños caudales. Entremos más en materia ahora. Un corte de una hidroeléctrica, el embalse, la represa. Técnicamente es mejor decir la presa. El generador, la casa de máquinas, que es la edificación, y de ahí salen las líneas de transmisión. No aparece, obviamente la rejilla de captación aparece esquematizada con esta línea de trazos. Entrada del agua, la compuerta, que igualmente se desliza para dar un área total o un área menor según las necesidades de caudal, transformador de la energía hidráulica hacia la energía eléctrica. Sistema de conducción a alta velocidad, la turbina, que es este elemento horizontal que asume la energía hidráulica y la asimila hacia un proyecto que es
el de desarrollo económico. Energización, agricultura, pecuaria, urbanismo, poblaciones, desarrollo industrial, agroindustrial. Las aguas, una vez que son turbinizadas, palabra que me invento ahora, siguen por un ducto hidráulico y son devueltas al lecho del río, directamente o indirectamente a través de un lago, desfogue, de drenaje al río. Son aguas que salen impetuosas, con alta energía cinética, que van a erosionar el cauce receptor si este no está revestido con las estructuras que resistan esas fuerzas y esos esfuerzos de origen hidrodinámico. Por supuesto que si el cuerpo hidráulico receptor es en tierra o pétreo, el chorro del desfogue va a crear arranque de materia sólida, térrea, va a crear más color y mucha más turbidez al agua de aquí en adelante. Conjunto turbina generador, el estator, el rotor, la entrada de agua, palas de la transmisión, un esquema de cómo es el negocio, un negocio bueno para ingeniería en general. Después del vertedero del seso y de la entrega de las aguas utilizadas, todo vuelve al río, un río de calidad de agua distinta. Y aquí en la casa de máquinas se genera entonces la subestación de generación, las transmisiones que son en kilovoltios, las que ustedes conocen a nivel rural y en el paso por algunos pueblos. Luego la fase de comercialización, los 440, los 220, los 110, mediante redes menos robustas, subestaciones de transmisión como la de Quinú, como la de Tolu Viejo, como la del barrio Boston, para adecuar esos voltajes y amperajes a las necesidades de electricidad en las edificaciones para uso familiar. Y están las casas y estos esquemas industriales representan la demanda de energía eléctrica. De aquí hacia atrás es el mundo de la oferta, generada hidroeléctricamente. ¿Cuál es el motor de la energía que se genera en una central hidroeléctrica? Pues el que estamos viendo, el firmamento, el agua lluvia líquida, pero también el agua evaporada que ascendió dentro de esas fases importantes del ciclo hidrológico e hidrogeológico regional y local, y que va a escurrir por gravedad. Aquí observamos el río antes de que se iniciaran las obras. Voy a ponerle un poco de más zoom. Después lo vemos todo. Observen arriba los bohíos de los indígenas en Veracatío. O sea, ellos sí estaban ahí, a la orilla del río, en el vaso de lo que se convirtió en embalse Urra 1, en las laderas, muy próximos a la vida riana, es decir, a la cultura fluvial, pesca y agricultura en las márgenes, en las colinas, en los terrenos circundantes, por años, más allá de la llegada de Cristóbal Colón. Como dicen los videos
solamente teníamos dos razas puras a nivel indígena, una en el Amazonas y esta acá en el Caribe, la Emberá-Catío, allí en la parte alta de la cuenca del río Sinú, muy cercana de los páramos donde nace el río Sinú y el río San Jorge por la otra vertiente, Paramillo. Colindancia del sur de Córdoba con Antioquia. Vemos las características de un bosque húmedo tropical con tendencia a bosque seco, pero muy denso, muy frondoso, muy lluvioso, lluvias de más de 2 metros por año, es decir, más de 2.000 milímetros por año, el doble de lo que llueve en Tolú, en Sincelejo sobre todo. Una tendencia a que acá llueven casi 3 metros por año, 3.000 milímetros promedio anual en 25 años de datos hidrometeorológicos. Entonces se toma la parte angosta estable de un río para que la presa, que es lo que se va a atravesar aquí, no solamente de longitud igual al ancho del cauce, sino longitudes incrustadas dentro de la estructura rocosa de las márgenes a nivel subterráneo, y se eleva los metros que el volumen a almacenar obliga. Metros para que el pie de la cimentación esté enrocado, luego los metros de profundidad suficiente para contener el volumen muerto que se acumula en 2 siglos de operación, y más arriba el volumen útil. Ya estamos llegando a 100 metros de profundidad, y por encima del volumen útil hay un volumen por exceso, de donde termina arriba la profundidad del volumen útil, se llama NAMO, NAMO, nivel de agua máxima ordinaria, pero hay un excedente que también se puede almacenar, que es el NAME, nivel de agua máxima extraordinaria, que coincide con la cota de derrame del vertedero de exceso. Más agua no cabe, entonces el vertedero se diseña para esas aguas excesivas, sobre todo hoy con el cambio climático en el ambiente lluvioso, sino también con el fenómeno de la Niña, donde hay lluvias intensas, inusitadas, cuantiosas en las zonas altas arriba de los embalses. El ancho va a estar supeditado al volumen, a la necesidad de empotrar, de incrustar. No es transversal, es oblicuo. Tiene alas, garfios para meterse en la roca como un gancho. Y sobre la corona de estas presas, haciendo un puente sobre el vertedero, que es lo que los indígenas dicen, se hacen carreteras para ir de un lado a otro, que se convierten en carreteras regionales y aún nacionales, no solamente para el tráfico de la empresa hidroeléctrica. Finalmente, entre los aspectos ambientales, antes de inundar, toda esta biomasa vegetal debe retirarse, cortarse, haciendo un plan de aprovechamiento dentro del plan de manejo ambiental para que la CAR o el ministerio lo apruebe. ¿Qué vas a hacer con esta biomasa vegetal? No vas a cometer el error, la estupidez, la negligencia de la empresa del embalse El Quimbo en Huila, que dejaron la biomasa adentro y el agua se dañó por años, se pudrió. Esa agua era dañina para los equipos mecánicos, metálicos, hidráulicos de la hidroeléctrica, mató la vida, desoxigenó la masa, porque el Quimbo es multipropósito que incluye piscicultura y bocatomas y captaciones para riego allá en el Huila. Entonces, esta biomasa vegetal debe técnicamente ser removida, incluyendo sus raíces
y sellando las raíces para que no se creen focos de filtración, perdiéndose agua de almacenamiento, sobre todo bajo la presión hidrostática enorme que tendría una grieta o un agujero de eso. Y los pueblos deben reasentarse dignamente mediante concertación, mediante acuerdos, mediante seriedad en el cumplimiento, manteniendo siempre la filosofía de la dignificación del ser humano. La dignificación del ser humano. Y dándoles apoyo para preservar la cultura en Veracatío en el caso de Urrá, la cultura agrícola y pecuaria en el caso del campesinado. Seguimos, una vista de la central, allá viene el río de aquella expresión orográfica, está el nudo Paramillo en la cordillera central colombiana. Acá se generan las acciones de movimiento de tierra, ya el embalse existe. Aquí está la estructura de toma. Noten la presa incrustada en la roca, haciendo curvas de incrustamiento. Luego hay unos diques complementarios en material seleccionado. El rebosadero del vertedero del Ceso con una rampa, la estructura de captación, que son las rejillas, la casa de máquinas, a donde el agua llega a través de las tuberías y turbinas. Miren el tipo de agua que se genera cuando el vertedero del Ceso entrega sus aguas, y túneles de desviación para que no toda el agua se acumule aquí, sino que mucha agua la vierten mucho más allá. La presa, aquí complementada por este dique al lado y lado, son grandes obras con aspectos técnicos, macros, en obras civiles, en obras mecánicas, en obras eléctricas. Esas aguas turbias coloreadas se reúnen y son conducidas al reinicio del cauce del río Sinú. Ese cauce fue interrumpido, anulado e inundado a través del embalse Urrá. Características técnicas principales. Vamos a bajarle el zoom. Presa y dique auxiliar, núcleo impermeable de grava arcillosa y espaldón de grava limpias, con protecciones de enrocado, altura de la presa 73 metros, altura del dique 51, cota de la cresta de la presa y del dique 137 metros sobre el nivel del mar, volumen total de relleno de la presa y del dique 6.5 millones de metros cúbicos, longitud de la cresta 1.300 metros. La presa es un terraplén zonificado compuesto de un núcleo central de grava con esas dimensiones, un volumen de relleno de tanto. Todas estas cantidades les van a servir, van a ser de utilidad para que le pongan precio al día de hoy. Globalmente, una presa de esta con esos insumos va conduciendo en la operación de multiplicar por el APU el costo del volumen de construcción. Hoy en día, eso deberán hacerlo. Más datos técnicos, los espaldones de los diques, los diques como tal en un corte transversal, señalando de qué está constituido el núcleo, las dimensiones mayores, menores, alturas, los taludes, 2:1, 1:2. Vean qué belleza de la ingeniería civil.
en el proceso constructivo. Los embalses, que son espejos de agua enormes en hectáreas y en kilómetros cuadrados, están sujetos a dos movimientos del agua, a tres. Primero, la sismicidad que llegue a un lugar de esto, que sea capaz de mover esa mole de agua. Segundo, el viento genera oleajes. Tercero, la estratificación térmica al interior de la masa de agua genera movimientos internos que muchas veces generan efectos en la superficie. Pero el mayor oleaje permanente lo genera el viento. Entonces hay que proteger el talud externo, el que está por encima del nivel NAMO y del nivel NAME, con estos elementos constructivos impermeabilizantes. No es juntarle películas de Zika, es hacerlo con bolsas de concreto impermeabilizado, impermeabilizante. El dique auxiliar, perdón, discúlpenme, con estas dimensiones esenciales para buscarle un precio con base en las especificaciones señaladas antes y que aquí son visibles. Estas canteras fueron de allí mismo. Por eso hay una narración indígena desde antes del 2000, cuando el proceso de caminar, escoger canteras, mediciones, exploraciones previas, hasta que en el 2000 empieza el proceso constructivo por 10 años, y es en el 2010 cuando inicia la generación en sí misma. Esto fue 4 años, 5 años después de iniciado el proceso de generación. Entonces, todos estos volúmenes que generaron estos volúmenes de obra son volúmenes que salieron de esa naturaleza. Sí, son servicios ecosistémicos de abastecimiento de material de construcción. Y el aprovechamiento de la biomasa vegetal antes de inundar el vaso lo van a determinar como un servicio ecosistémico de aprovisionamiento de masa vegetal. Eso tiene un precio. Tienen que averiguar la altura promedio de esos árboles y multiplicarla por el área del vaso, el área de las paredes y el área del fondo. Tienen el volumen, el volumen de almacenamiento. Y tienen que imaginarse una sección transversal promedia del embalse. Un trapecio con una base mayor y una base menor y unas inclinaciones de las paredes. Más muestras ya de la obra acabada. La estructura de captación. Aquí la observamos. Profunda hasta llegar a la altura útil de 60 metros, profundidad útil, la composición por boca toma, por tubería, el caudal por cada tubería, las dimensiones de los tubos, de las compuertas, una vista cercana del enrejado, las dimensiones de los túneles, pozos blindados y tubería de carga superficial, 4, diámetro 6,5, longitud de cada uno, hasta la zona de turbinas. Aquí tenemos este esquema muy diciente de desniveles, longitudes, cotas, hasta la casa de máquinas. Van a entregar costos aproximados. Averígüense en las páginas del gobierno cuánto vale la hidroeléctrica de Urrá en total. Eso está ahí en los balances del gobierno. Ministerio de Minas y Energía.
el vertedero del seso o rebosadero. Estos son accesorios que se colocaron encima del concreto para aumentar en 2 metros la altura del embalse, aumentando así en millones de metros cúbicos la capacidad de almacenamiento y por ende de generación de energía eléctrica. Miren aquí como después del concreto se subieron 2 metros más, que ya la cota de vertedero era la original del diseño más 2. La base de estos artefactos de sección trapezoidal invertida que forman canaletas, obviamente canales por las dimensiones, para derramar los excesos. No es fachada del Metropolitano, es del embalse Urrá. Ahorita veamos, bebé. Sí, ahorita. El río Sinú, el embalse en sus características, la ubicación de Urrá con respecto al mar. Descarga de fondo, casa de máquinas, edificio de control, programa de operación, misión de la hidroeléctrica, despacho programado, procesos, componentes de la oferta, oferta de precios, marco legal regulatorio, importante equilibrio entre carga generada, carga o demanda y la generación que es la oferta. Bueno, antes de explicarles lo que viene, que son los aspectos ambientales, los efectos negativos y los positivos y la remediación que introdujo el gobierno para ajustar la operación y mitigar o desaparecer esos impactos negativos, vamos a mirar al menos un video. Dejo de presentar este. Vamos a... ¿Están escuchando? Sí. ¿Me están escuchando el video? Sí, profe. ¿Laila está escuchando? ¿Sí? Sí, claro. Ok, vamos a iniciar. Dayan berana ba beta peira kirambio erbu
Profe, tiene el micrófono silenciado. Profesor, no está compartiendo. Ni se le escucha muy bien, profe. Ese es Profe, el que dejó de primer marco compartir. que mi equipo da. Hagan el esfuerzo de escucharlo. No, profe, el problema es que dejó de compartir la pantalla. Se está escuchando bien, pero dejó de compartir. Manera, pero colaboradamente. Capital del departamento de Córdoba.
Con un área de 4.600 kilómetros cuadrados, produce 336 megavatios gracias a 4 turbinas generadoras. Durante más de 20 años, la empresa ha desarrollado diferentes actividades en su área de influencia, Les pregunto, ahora especialmente sí en el están municipio de Tierra Alta. observando y oyendo el video del río que llora. La represa de Urrá se viene hablando, como se sabe, hace muchísimos años. ¿Qué Y idioma ahora te estaba dice? PROCIT, Ahora sí, profe. que es la Asociación de Ok. Campesinos y Productores del Bajo Sinú. Otro estaban los Embera, los indígenas Embera de la parte alta del río, que ellos desde el comienzo dijeron no, porque esto nos va a bloquear, ¿sí? De aquí, anteriormente andaba en Yonso. No hay vía carretera, sino vía fluvial hasta la zona, a las comunidades. Ahora sí, es verdad, desapareció de la subida del peces y la transporte de la navegación del río, ya no existe. Anteriormente todo aquí, plátano, bolejito, ¿cómo se llama eso? El platanito chiquitico, las gallinas, el cerdo, maíz, se vendía y ahora no se ve eso. Todo este problema viene de Urrá. Esto no viene de... El Embera era concentradito en su comunidad, trabajando, y llegó la empresa y... De manera muy agresiva, por lo cual que se nos quitó la vía principal donde nuestros ancestros se movilizaban hacia Montería, hacia Lorica, Tierra Alta. Y la otra cosa porque a nosotros se nos quitó la alimentación diaria que nosotros manteníamos por medio de los peces. El río lo desviaron, fue un espectáculo extraordinario, ¿sí? Porque entonces lo que es tapar el cauce de un río y que ya no pase por ahí, sino que se abre otra boca por donde circula, entra a toda esa maquinaria y luego sale otra vez a su antiguo, al propio, ¿no? Al propio cauce. Fue un espectáculo realmente. Lo que hicieron fue un plan, ¿sí? De pasar, no todos obviamente, ¿sí? Con pescadores, cogían atarrayas, los capturaban, ¿sí? Los metían en unos tambores grandes y luego lo pasaban del otro lado, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que desde entonces la pesca disminuyó en el Sinú. Uno de los aspectos que compensa la empresa Urrá fue el desplazamiento que hubo de la fauna, por la conformación del embalse, una fauna que se rescató. ¿Y cómo se rescató? Haciendo colectas de esta fauna y trasladándolas a otros sitios. Zorros, serpientes, o sea, mamíferos, cualquier tipo de animales que se dejaran capturar, monos, etc. La celebración que hicieron los indígenas de despedida al río Sinú fue sumamente importante. Eso marcó un efecto en la comunidad, ¿sí? Que vio pasar una cantidad de indígenas en sus balsas despidiendo al río. El pueblo indígena, ese es el origen del agua. Consideramos que el río está muerto, decimos nosotros. Algunos se opusieron a la construcción de este proyecto. Líderes sociales, campesinos e indígenas fueron desaparecidos a manos de grupos criminales. Amenazas, torturas y asesinatos se volvieron recurrentes en esta región de Córdoba. Hoy en día, los hechos continúan en la impunidad y sus familias aún reclaman verdad, justicia y reparación. Como dirigente o como cacique, usted debe saber qué va a pasar con una megaproyecto Urrá 1. Esa generación va a afectar a las comunidades y no es indígena, no indígena, van a desaparición de las regiones, porque uno, van a inundar con la empresa, dos, de ahí va a levantar de unas violencias, con unas violencias van a acabar los líderes, va a matar la gente. La amenaza que nosotros recibimos a partir de nuestras luchas y el procesos políticos del pueblo, empezamos a conseguir amenaza por los grupos ilegales desconocidos. Nosotros no identificamos quién era. Hasta el sol de hoy nosotros consideramos que el Estado nos debe una cantidad de recursos o proyectos por lo que nos han hecho desaparecer a nuestros dirigentes muy importantes para el resguardo.
tiene 16 años que no sabemos nada de él. Él es mi papá y no sabemos el paradero de él. No sabemos totalmente, o sea, no sé nada. Nosotros vivíamos allí al ladito ahí. Hay un tambo. Él era un trabajador, un luchador desde su juventud. Él era cosechero. Le gustaba sembrar mucho coco, naranja, guamo, algo así. Entonces Kimi pues se levantó desde pelado pensando en el progreso de la organización del pueblo, por lo cual que muchos del gobierno pues nos venía maltratando y nos venía echando del lugar donde siempre establecíamos nosotros. La desaparición de Kimi sucedió por motivo de que él hablaba mucho del origen del agua. Pues él consideraba que nosotros los indígenas pues, somos origen del agua. Hicieron los inventos para poder señalar a Kimi Pernia que Kimi era ilegal. Y así empezó su amenaza y hasta que últimamente pues lo desaparecieron. Con las comunidades campesinas se negoció su reubicación en nuevos predios o la compra de sus propiedades. 589 familias intentaron continuar con sus vidas y seguir desarrollando sus actividades productivas. Aunque en un principio las cosechas tuvieran éxito, tiempo después la tierra no resultó ser tan próspera como se esperaba. La vocación campesina en la región cambió por completo. Se crearon unos reasentamientos más cerca de Tierra Alta. Esos reasentamientos, pues mucha gente inconforme no estuvo de acuerdo, a los que se iban a dedicar a la ganadería, a la agricultura, les entregaban determinada cantidad o también dinero, ¿no? Obviamente que mucho de ese dinero, la gente no acostumbrada en eso, pues se fue para el pueblo, la malgastó, la mayoría de ellos la malgastaron, otros se quedaron en los reasentamientos que ya se habían establecido. Aparentemente se veían muy bonitos, muy cómodos, tuvieron en cuenta iglesias, las distintas iglesias, tuvieron en cuenta cuestiones deportivas y obviamente territorio, ¿no? ¿En qué consistió el programa de reasentamiento? Se concertó, fue un programa concertado con cada una de las familias que libremente optaron por esta alternativa del reasentamiento dirigido. Para las familias de opción dinero, el bien que tenían, la propiedad, fuera tierra o fuera una mejora. Se negoció, en esta participó una comisión tripartita compuesta por el IGAT, un representante de la comunidad y un representante de la empresa. Disponían de predios grandes, indiscutiblemente, ¿sí? Que disponían de cultivos, de animales y de todas esas cosas, que vivían bien en esos términos. Claro, obviamente sin buena educación, sin buena salud, sin vías, sin todas esas cosas. Entregamos escuelas, entregamos las iglesias, se concertaron 4 puestos de salud, la infraestructura vial, dotación de la infraestructura de servicios públicos. Pero faltaba algo más, que era por lo menos la producción, ¿sí? Que faltaba por lo menos que ellos tuviesen esa libertad de sembrar o de criar animales, ¿sí? Tierra Alta cambió definitivamente, ¿sí? Fue un cambio brusco desde el punto social, económico, político, de mentalidad, de visión, de todas esas cosas. Obviamente no había la capacidad suficiente para atender gente de tantos lugares. Los arriendos aumentaron, la comida aumentó, se generaron una serie de cosas. Vino prostitución, vino consumo de licores, porque todo eso había que atenderlo, había mucha gente, todas esas cosas. Todo eso fue modificado al pasar a los asentamientos, cerquita ya de Tierra Alta, que tiene otro modo de vida, que tiene otra concepción, que hay otra cantidad de cosas. Obviamente que eso los alteró profundamente, ¿sí? Tras la construcción de la represa, la Corte Constitucional ordenó pagar durante 20 años una indemnización a las comunidades indígenas por los perjuicios presentes y futuros que pudiera resultar por el represamiento del río. Algunos no estaban preparados para utilizar este dinero y las repercusiones sociales no se hicieron esperar.
Ya se había planteado de que ya Urrá iba a meterse acá en el resguardo, ya estaba, era un hecho ya. Pero entonces muchos indígenas vivían de la madera. Entonces, ¿cómo iba a ser esa? La indemnización, ahí se menciona la palabra indemnización. Los indígenas anteriormente no tenía conocimiento de la indemnización. ¿Qué es la indemnización? Hasta nunca no ha escuchado o nunca no comentado eso. Corte nos ordenó, hay que indemnizar durante 20 años. Sí, pero Urrá comenzó a iniciar a pagar a nosotros del año 99 para acá, del junio. Empezó a pagar de a poquito, así. Y ese termina del año 2019, en mayo termina eso. Pues ese impacto generó mucho daño. Por ejemplo, tanto cambio que ahora por la indemnización, el ambiente, porque cada quien empezaron a recibir dinero, cada quien empezó a ser, ya yo tengo plata, a mí nadie me manda, ya queremos estar viviendo ya así como los no indígenas. Ya. Y con los indígenas pasó lo mismo, con eso que reciben, todas esas indemnizaciones que reciben, ¿qué ha pasado? Prácticamente se modificó, ¿sí?, la vida de los emberas. ¿Qué van a hacer después de ahora, 2019, se acaba la indemnización? ¿Qué va a pasar el pueblo? ¿La división se acaba? ¿O esto se empeora? ¿O la comunidad va a pedir más indemnización con Urrá? ¿O qué va a pasar? Eso es el análisis que estamos haciendo nosotros ahora en este momento. Efectos pues que hay que tener en cuenta, que las autoridades deben tener en cuenta, precisamente para que cuando se haga un análisis de este tipo sea lo más completo posible, ¿sí?, lo más integral posible. Solo así se podrá buscar solución a cada uno de los temas que involucran un asunto como este de la represa de Urrá y sus consecuencias. La reparación colectiva es apenas el comienzo de un reconocimiento de la sociedad y del Estado a los grupos que como tales, como grupos y también como personas han sido víctimas de la guerra. Es esa toma de conciencia cada vez más difícil de implementar, más difícil de reconocer, pero que en la medida en que es asumida por quienes fueron las víctimas, quienes fueron los testigos, la están reclamando y exigen justicia. Esa es la reparación. Existen unas medidas de reparación colectiva para comunidades étnicas que hacen parte de los decretos ley 4633 y 4635, y ya digamos en cuanto a las comunidades campesinas, que son las que atendemos por nuestra ruta individual, ley 1448 propiamente, restitución de tierras es una de las medidas del componente de reparación integral. ¿Sí? Específicamente hay unas medidas de restitución dentro de las cuales encontramos tierras. El 2 de junio de 2001, cuando salía de la sede del Cabildo Mayor en Vera Catío, en Tierra Alta, Kimi Pernía fue desaparecido por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2007, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso reconoció que Kimi había sido asesinado y que sus restos fueron arrojados al río Sinú. El hombre era buena persona conmigo, porque no peleaba nunca, ni discutía nunca, así. Él por mal también trabajaba juntos. Mi tío Kimi Pernía, pues, se empezó a organizar a la gente, a unificar la gente. Pues anteriormente mi papá siempre le ha gustado de que los hijos de él estuvieran estudiando, que fueran alguien en la vida, que no estuvieran por ahí sin hacer nada. Pues me presentó dos mujeres ahí, un caso de una mujer que trabaja en oficina y un caso de una mujer que pare con varios hijos. Y él me pone a escoger, me dice, ¿cuál quieres de estas dos mujeres? Y yo escogí donde estaba la secretaria, porque cuando esa secretaria está ahí sentada, ¿qué debe hacer primero? Yo no le respondí nada porque yo no sabía cómo responder. Me dice, tiene que estudiar. A la comunidad lo que hay que preocupar es
reactivar la memoria de Quimio y seguir el paso de sus procesos políticos que él nos dejó acá. Y a usted va a tener muchas relaciones gubernamentales. ¿Por qué me habla así? Esa era la despedida. Ahí fue la despedida para mí. Ese es el ejemplo que me dio mi papá. Le voy a dejar claro una cosa. Nos dijo así. Que cuando esto se trate de algunos ocultamientos en contra de nuestros procesos, yo voy a empeñar mi vida con todo el corazón, y si en caso el gobierno me llegue a hacerme desaparecer o matarme a mí, yo moriré riéndome por defender mi territorio. Bueno, con 37 de ustedes conectados, reiniciamos la clase una vez observado este video. En un minuto, mi comentario es que, en primer lugar, discúlpeme por los traumas técnicos y no técnicos al pasar este video, que al final se pudo oír de mejor manera. Les invito a que los observen como grupo, saquen de allí la información que es sustancial para construir la respuesta al trabajo final, que ya les leí al inicio de esta clase y que está en el correo de cada uno de ustedes y de cada grupo. Esa compensación de que hablan allí, interprétenla como compensación ambiental por causa de ese impacto ambiental perjudicial que es la extinción cultural. ¿A cuántos indígenas el gobierno le venía entregando mensualmente durante 20 años hasta 2019? Desde el 2000 inclusive, esta compensación ambiental por causa de inundarles su terreno, de dispersarlos por el territorio, de hacer acciones que indirectamente condujeron a la extinción de su cultura o a la transformación de su cultura, a la permeabilización de su cultura por los hechos, conductas y saberes de las culturas distintas a la emberá cativa. Examinen a ver si ese insumo tiene bases cuantitativas para valorarlo económicamente, no dando por entendido que el valor personal de la compensación a un emberá sea considerado como justo en términos de compensarle de lo que ha perdido. ¿Qué población se estima que ha muerto
desde antes del 2000 en su lucha contra la idea de proyecto, contra el proyecto, contra el proceso constructivo a lo largo del eje de mantenimiento y operación, de operación y mantenimiento y de convivencia con el proyecto. De esas hectáreas y kilómetros cuadrados inundados, ¿cuánto ocupaban ellos directamente? ¿En cuántos tenían actividades de agricultura, actividad pecuaria, actividad forestal? ¿Qué servicios ecosistémicos recibían ellos también allí en ese lugar que muestra la diapositiva de la angostura del río Sinú? En pantalla, restricciones para la operación de la central hidroeléctrica Urrá 1. La está observando, por ejemplo, Chacón. Sí, señor. Listo, gracias. Una vez que expusimos los aspectos técnicos generales de la construcción y de la operación, vamos ahora a mirar las restricciones que el gobierno a través del Ministerio de Ambiente le impuso, dado que el Ministerio de Energía no controlaba la cantidad de energía eléctrica generada y por épocas se estaban soltando del embalse a través de las instalaciones de la hidroeléctrica caudales perjudiciales para el hábitat que es el río Sinú y los otros componentes del ecosistema acuático sinuano vinculados, pero también por causa de caudales muy menores, muy mínimos, se estaba perdiendo la condición sanitaria y la condición de navegabilidad fluvial. Vamos a ver los requerimientos explícitos que entonces hacia el año 2007-2008 la imponen y de los cuales en el 2014 el ingeniero expositor en el centro del evento Minería Civil, encuentro de profesionales, profesores y docentes que se celebraba todos los años en el mes de marzo. En el 2014 él hace esta exposición y yo la voy comentando así y tomen nota. El primer aspecto donde el ministerio hace correcciones a través del auto 2964 de diciembre 22 del 2006, es decir, cuando tiene 7 años de operación, incluyendo el año 2000, y basado en la licencia ambiental, resolución 838 del 99, el proyecto se obliga a garantizar el intercambio de agua río Ciénaga simulando las curvas históricas de caudales naturales del río. Aquí observamos en la primera imagen una ciénaga con su población flotante, su típica canoa atracada allí. Circundando con la ciénaga están los ecosistemas terrestres. Abajo observamos el río Sinú, turbio, rodeado de zonas inundadas. Seguramente entonces es época de invierno. Y un poblado acá abajo. El Ministerio de Ambiente acepta que la empresa está garantizando el intercambio de agua con las ciénagas, pero advierte que esto se está haciendo sin simular las curvas históricas de caudales naturales del río. En síntesis, las velocidades que los grandes caudales imponían impedían que las aguas entraran de mejor manera sanitaria a las ciénagas
sobre todo en las épocas de los inviernos, donde los caudales se vuelven bastante aeróbicos, bastante cargados en oxígeno disuelto, y al entrar a las ciénagas las oxigenan, las reoxigenan, porque ellos son cuerpos lénticos sin mayores movimientos. Y esta velocidad alta en el río Sinú impedía que ese contacto fuera ecológicamente adecuado. Ustedes hicieron un llamado a la hidroeléctrica para que acompasara los caudales a las curvas históricas de caudales naturales del río. El río tenía estos comportamientos, acompásese, simule en su software para que acompase la regulación de caudales hacia las turbinas de tal manera que lo natural no se afecte. El primer correctivo en el aspecto ambiental: fundamentar el intercambio de agua río-ciénagas. Estaba garantizado en el documento, pero en la práctica no se daba, porque no había una sujeción al comportamiento histórico de los caudales en el río Sinú. Obviamente esas altas velocidades imponían en el cauce destrucción, erosión, provocaban desplazamientos de masa de las paredes del río, socavaban el fondo. Aun cuando los niveles bajaban, como vemos aquí en las señales, esa supresión del agua de los poros del suelo arcilloso y arenoso hacía que hubiera desplome posterior a la bajada del nivel, porque eran bajadas súbitas, no eran transicionales. El ministerio obliga a que la hidroeléctrica tramite ante las autoridades correspondientes la flexibilización de las reglas de operación de la central hidroeléctrica Urrá, con el fin de regular de mejor manera el caudal del río Sinú y minimizar así las variaciones bruscas de su nivel. La erosión por alta velocidad trae arrastre de material hacia el cauce. Con la turbulencia del río, ese material se reparte, aumentando el color de las aguas y aumentando la turbidez o turbiedad de las aguas, porque parte de ese sólido es suspendido, es decir, ni flota, ni se disuelve, ni va al fondo por su poco peso ante el ímpetu de las aguas. Mayor turbiedad, mayor color. Sedimentación, que es aumentar la cota del fondo, se sube el fondo y por lo tanto se oscurecen las aguas, haciendo ineficiente el fenómeno de la fotosíntesis. Disminuye la penetración solar dentro de la masa de agua, deteriorando la zona aerobia del río, que es tránsito hacia la muerte. La ciclicidad de aumento y descenso de los niveles puede afectar los taludes potencialmente inestables. El hábitat como tal, ante esos caudales violentos, sufre porque los alevinos, los bebés de tortugas y de peces, son muertos, son despedazados contra los sólidos, son ahogados por los mantos de sedimento que arrastran, contribuyendo a la extinción de estas especies de un acuático hábitat como es el río Sinú. El mismo régimen aerobio se deteriora por la falta de suficiente luz solar y de oxigenación principalmente. Dos aspectos adicionales es que cuando la empresa no tenía interés en generar energía porque no se puede acumular,
para cuando te compren, bajaba los caudales y por ende las velocidades de tal manera que el tirante de agua, la profundidad de agua era inferior a la mínima necesaria para que estas embarcaciones circulen por el río hacia los municipios o de una margen de otra a otra en las áreas urbanas, principalmente en Montería, generando encallamiento. Entonces, en este caso, el aspecto ambiental negativo es el caudal menor al mínimo establecido por las corrientes naturales del río, perjudica el servicio ambiental que el río presta, que es la navegabilidad. La navegabilidad. Y un quinto aspecto ambiental al cual se le introduce corrección desde esa misma época, es que los grandes caudales de 500 metros cúbicos por segundo, de 700, de 800, de 1000, inundaban de agua dulce en grandes volúmenes el estuario, es decir, el sitio en donde en la desembocadura se encuentra el río con el mar, generando un cuerpo de agua ecotónico, es decir, de transición, un ecotono, que no es ni dulce ni salado, sino que es salobre. Y en ese ambiente acuático salobre es donde este precioso elemento vegetal, que es el mangle, crece, nace, crece, se reproduce y muere. En sus raíces sustenta vida acuática, animal, marina, importante en la cadena trófica del mar y en la cadena trófica del hombre. El mangle además es un ecosistema que da los 4 servicios ecosistémicos a la humanidad. Abastece de madera, abastece de materia prima, abastece de regulación del clima, abastece de soportes de la vida dentro del mismo ecosistema y abastece de espejismo, de estética, de paisajismo, de ambientes culturales, etc. Entonces, esto se corregía disminuyendo los caudales de agua dulce altos en el río. Viene el resumen de lo que les he comentado. Entonces, en los aspectos ambientales van a escudriñar en el proceso operativo qué impactos positivos hubo y qué impactos negativos se dieron. En la operación, aquí tienen este documento, cómo habían esos 5 perjuicios ambientales y se implementaron. Pongamos un año cerrado. Desde el 2010 se implementaron, que fueron introducidos estos correctivos mediante actos administrativos que se demoraron 3 años en implementarlos. Esta franja de operación, en la que se menciona en esta memoria posterior a los 5 aspectos, estableció entonces que acompasando con las curvas naturales de los caudales, en el régimen hidráulico del río Sinuí, es lo que debe de entregar el embalse al río mínimamente mes por mes en el naturaleza de caudales mínimos. Es decir, el caudal mínimo en época de lluvia debe ser del orden de 270 metros cúbicos por segundo. En verano, que son diciembre, enero y febrero, 75, incluyendo abril, hasta abril. Los máximos se regulan en 700, época lluviosa, 500 en diciembre, 350 en enero, 270 en febrero, 218 ahora. Son las barbaridades que se venían presentando. Esa misma regulación o franja de operación se representa acá con este escalonamiento, en donde obviamente este abscisa cero es el
fondo del río. Y aquí están los caudales a través de un alcisado de tiempo que son los 12 meses. Tanto el mínimo en azul como el máximo en rojo. Miren la operación en el 2005. Descarga mínima, descarga máxima, descargas en el 2005. Pues eso que está ahí atrás en rojo y azul, acá lo ponemos en verde intenso el mínimo y en verde sepia el máximo. En el 2005 las descargas en época de sequía superaron los máximos permisibles en verano. En verano el cauce está bajo en agua, el mismo fondo, y por ende las paredes están sujetas a erosión por esos ímpetus caudalosos. En época de invierno estuvieron por debajo de 700 en este 2005. El 2005 fue un año de fenómeno El Niño. Vamos al 2006. Empiezan a trabajar hacia la implementación de la franja de operación. Los máximos están sujetos por debajo de los 700, pero los mínimos están siendo superados en 3/4 del año, favoreciendo obviamente la navegación, pero generando un no cumplimiento con hechos como el encuentro de los ríos con las ciénagas, caudales muy veloces. Entonces, ¿a qué hora la ciénaga en un verano le entrega a un río que tiene caudales de 500 metros cúbicos por segundo, de 600 metros cúbicos por segundo, para que la ciénaga le entregue al río su riqueza hídrica, su riqueza florística? Para que el río, la ciénaga, pueda moverse por caída libre en un verano sobre el cauce del río. En el 2012 hay un gran sometimiento a la franja de operación. Los mínimos se cumplen, los máximos se cumplen, excepto en algunos días picos, el mes de abril, el mes de mayo, que sobresalen los 500, en agosto, en septiembre, octubre y noviembre. La línea azul indica el movimiento semanal, diario. Entonces se ve el esfuerzo de cumplir esa regulación y por lo tanto que los 5 aspectos ambientales negativos se han menguado en sus impactos y el río mitigue los impactos ante la operación de la hidroeléctrica. En el 2011, descargas y aportes. Los aportes de la hidroeléctrica, las descargas históricas del río, aplicadas a la lluviosidad del 2011, mediante simuladores que son software, la Red Nacional de Transmisión, etc. Cierro esta pestaña. ¿Alguna pregunta sobre el trabajo final?
¿Por qué no te llegó? Bueno, ahí en la lista de CMA están todos, los 50, que es de donde yo tomo esta información. A los correos personales, repito por tercera vez hoy, correos personales. Bueno, de tu grupo. Vamos a revisar en un minuto eso. Profesor, qué pena, a ninguno del grupo 1 le llegó el correo. Ya estoy mirando a ver si hay algún defecto de Gmail. Ok, vamos a ver. Correo institucional. Paciencia, ya estoy en los correos. Estamos a enviados. Yo me envío siempre la copia como estudiante que me inserto en la lista. A mí me llegó. Me llegó. Ya les digo.
Bueno, en efecto, ¿me están escuchando, Alessandra? Bueno, en efecto, solamente me llegó a mí. No transitó hacia ustedes el correo, pero ya se lo acabo de reenviar hace 0 minutos, dice el computador. Verifique, Alessandra, verifiquen todos los que están presentes. Ya llegó, profe. Ok. Bueno, pueden empezar a consultarme desde hoy, obviamente, acerca de ese trabajo. Tienen que empezar en estos días porque es larga la lectura, la resumen, la consulta de muchos valores, hacer el presupuesto de las obras con base en la diapositiva de la construcción. También cuánto vale la energía que genera en un año la hidroeléctrica. Chao, chao. Muy buenos días, jóvenes. Dios les guarde. Gracias por su paciencia, por sus observaciones. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego, pues. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Con gusto, hasta luego.